Hola, soy Steven Espinosa del programa Encauce de Cuarto Eco y en esta cápsula vamos a hablar de rendición de gastos. Rendición de gastos en el contexto de organizaciones sociales que ejecutan o administran recursos económicos de diferentes proyectos, pueden ser de fondos públicos o de fondos privados. En esta cápsula vamos a presentar diferentes prácticas recomendadas para aquellas organizaciones que están gestionando esos recursos al interior y también algunas cosas que se deben comenzar a evitar. Asimismo, vamos a presentar un muy buen formato de rendición de cuentas con el cual se puede dar cuenta o administrar todos los recursos de la organización. Así que vamos al tema que nos convoca. Rendiciones de gastos. Y aquí una pequeña pregunta para dar apertura a este contenido y es, ¿qué significa para ustedes llevar bien las cuentas de la organización? Eso de llevar bien, ¿a qué les suena? Cuando yo hago una rendición ordenada, no solamente es un acto interno de decir estoy haciendo las cosas como deben ser para que otro las encuentre. Cuando alguien dona plata o entrega dinero y recibe a cambio una rendición bien hecha, ese orden de esa rendición refleja mucho de lo que somos como organización. Por ende, rendir bien, aparte de ser un acto de agradecimiento por quien nos entregó ese dinero, es un acto en el que podemos decir, oigan, si ustedes nos entregan estos recursos, créanme que los vamos a utilizar para lo que nos lo entregaron. Entonces, eso en suma a lo de transparentar es un acto bien potente. Entonces, llevar bien las cuentas de una organización, rendir bien las cuentas de una organización, no solamente es un acto de agradecimiento, ¿bien? Sino es cómo la organización se refleja. Cuando rendimos cuentas, no solamente las rendimos a nivel interno de la organización, como en los pares, ustedes tienen una estructura, tienen un directorio, tienen colaboradores, tienen que un grupo núcleo, por ejemplo, de la directiva de la organización, y todo debe transparentarse. Pero no solamente a la interna, sino con los donantes, con las instituciones públicas que acogen a la organización, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas son importantes y pasan más de lo que nosotros creemos. Criterios claves para llevar una buena rendición de cuentas. Aquí les quiero comentar tres cosas que para mí son centrales y también lo son para el fondo. Primero, son que todos los ingresos y todos los gastos de un proyecto estén debidamente respaldados. ¿Y qué es debidamente respaldado? Que tengan una evidencia, un correo, un respaldo tributario, algo que se quede en la organización para explicar el movimiento financiero. Cada movimiento bancario, a nosotros nos llega plata y nos sale plata. Entonces, todo tiene que estar muy bien respaldado. Lo segundo es la claridad. Si nos dan una boleta de 10 lucas, pero la boleta dice el nombre del proveedor, inversiones, no sé qué se gastó con esa boleta? ¿Es una alimentación? ¿Es un transporte? ¿Es una compra de materiales? Entonces, todo debe estar clarito. Y lo tercero, que esto es muy importante, es que el respaldo tributario sea válido. Porque cuando nosotros entregamos plata bajo la mesa y a nosotros no nos respaldan con una factura, una boleta de honorarios, una boleta de eventos servicios, queda como si no hubiese habido la transacción. Entonces tenemos que poner ojo respecto a esos respaldos tributarios. Entonces me surge esa pregunta, ¿y cómo entonces podemos llevar una buena rendición de cuentas y cumplir al mismo tiempo las normas tributarias y al donante? Entonces aquí hay una serie de cosas, de recomendaciones de qué cosas hacer y qué cosas evitar. Entonces, ¿qué cosas hacer? Primero, un presupuesto. Hacer un presupuesto. Eso es un acto de transparencia interna, también un acto de comunicación con el donante y nos raya la cancha de manera de pensar qué cosas van a salir en el futuro, qué cosas se podrían manifestar que nos van a cambiar las cositas internamente y en qué momento tendríamos que reutilizar. ¿Qué evitar? No informar nada o hacer cambios que no vayamos a informar. O decimos, no, esto es insignificante, mejor no lo informemos.
cualquier cambio en el proyecto debe ser informado. Eso no solamente para Fondo Costero, sino para cualquier otro proyecto. Siguiente, ¿qué cosas hacer para hacer una buena rendición? Implementar una cultura de rendición dentro de la organización. Mire, es fome tomarle fotitos a cada recibito que uno tenga. Y peor es fome cuando uno se le olvida y junta un turro de recibos que tiene que fotografiar y después de escribir, porque la memoria es muy frágil. Entonces, si dejo de hacer mi rendición durante una semana, después tengo que dedicar horas y horas a tratar de acordarme de qué son estos 6 lucas, por qué fui al Sodimac a comprar esto, por qué hice lo otro. Entonces, tiene que haber un tema de cultura dentro de la organización. Aquí hay personas que sabemos que son directores, directoras de sus organizaciones. Y también sabemos que hay personas colaboradoras y hay personas externas a la organización. Entonces, toda organización debería tener un protocolo. Un protocolo de si yo tomo una fotito, ¿dónde queda almacenada esa fotito? ¿En qué documento va a quedar el registro del gasto? ¿A quién le debemos transferir? ¿Cómo le debemos transferir? Etcétera, etcétera. ¿Y qué evitar? Colaboradoras o colaboradores con dudas respecto a cuánto puedo gastar. Ah, salí a terreno, salí 2 días a terreno. ¿Cuál es el monto tope o límite para el alojamiento? ¿Cuánto es el monto límite para una alimentación? Esas dudas no pueden pasar en nuestros colaboradores. ¿Cuánto es lo máximo que tengo para comprar el motor de la panga? Esas dudas no pueden surgir. Entonces, para evitar esas dudas, tenemos que desde el principio establecer ciertos procesos y protocolos, sobre todo con las personas que están ejecutando recursos del proyecto. ¿Qué debemos hacer? En todo lugar donde vayamos y ejecutemos un gasto, pedir los respaldos tributarios válidos y fotografiarlos. ¿Cuáles son los respaldos tributarios válidos? Son estas boletas chicas, que son como las típicas del mini market. Hoy en día ya son comprobantes de Transbank, si es que se paga con tarjeta o algunas maquinitas pueden hacer la boleta, pero hay que fotografiarlas porque esto se borra rápidamente. Las facturas, las boletas de honorario para los servicios personales y estos típicos vouchers de Transbank. Entonces, ¿qué hacer? Fotografiarlo. Sacarle una fotito del teléfono. Porque ¿qué pasa si yo al mes voy a rendir y la boleta está completamente borrada? Nos podrían rechazar ese gasto. Y ocurre más de lo que ustedes creen. Y como no queremos devolver plata, la idea es que ese gasto quede validado. ¿Qué evitar? Muchos proveedores, muchas mini market, muchos lugares donde uno compra, dan estos tipos de documentos que creo que se llama papel termolaminado, una cosa así, que se ven muy borrosos. Y aquí el primer filtro eres tú. Si tú estás ejecutando un gasto y te dan un recibo, una boleta que no se ve, es un gasto que te podrían rechazar y que tú tendrías que pagar con tu dinero. Entonces, el principal auditor de alguna manera eres tú. Entonces, eviten este tipo de respaldos. Aquí les doy otro tip que esto me funciona mucho, que tiene que ver con cómo almacenamos todo lo que vamos fotografiando. Entonces les puedo mostrar este video y les voy comentando. Es un video que no tiene audio. Miren, muchos tenemos celular y muchos tenemos celular Android o quienes tienen iPhone también. Todos tenemos una carpetita que se llama Drive y está como preinstalada. Y en esa carpetita es como un repositorio de documentos. En ese repositorio de documentos muchas personas tenemos una carpeta de proyectos, o si no, les recomendamos armar una carpetita de proyectos. Ahí después de este contenido, si quieren, cuando lo vean, pueden verificar en sus celulares si tienen o no esta aplicación. Sí, se llaman Drive y depende de Google. Entonces podemos abrir una carpeta que se llame Proyecto Fondo Costero, por ejemplo. Y dentro de esa carpetita, abrir otra carpetita que se llame Finanzas. Y dentro de esa Finanzas, inclusive podríamos abrir otra, es opcional, para llamarla rendiciones de gastos. Y si ustedes ven la imagen, miren que acá hay un iconito de tomar una fotografía. Entonces, cada vez que tengamos una boletita, yo lo que hago, eso lo hago yo, es tomarle una fotito a esa boletita y al momento de guardarla, simplemente le quito como el encabezado, le dejo la fecha, que es la fecha que tomé la boleta, y coloco una breve descripción. Por ejemplo, un almuerzo de Steven. Y al momento de guardarla, dependiendo, la puedo grabar en JPG, que es formato de imagen, o la puedo guardar en PDF, que es formato de documento, y ahí queda la boleta. Ya no tengo que hacer más. Luego, quizá al final del mes, junto todas esas boletas y hago un formato de rendición. Eso es un tip que de verdad me resulta mucho a mí y créanme que lo hago. Y el otro tip que hago es mandarme mensajes a mí mismo. Entonces, tengo un
un WhatsApp conmigo mismo y al mensaje de mí mismo voy colocando todos los gastos que hago. Como ven acá, sábado 22, el lunes. Y otra cosa que me sirve es, después combino esto con ChatGPT, copio y pego por ahí a ChatGPT, le digo, por favor, hágame una planilla con estos gastos y listo. Pero aún sin el ChatGPT, ya con estos gastos tengo una ayuda de memoria, porque de verdad la memoria es frágil y cuando tenemos que salir a terreno, imagínense, desayuno, almuerzo, cena, cafecitos, transporte, en un día pueden ser 6, 7, 8 respaldos. Entonces, si dejamos una semana de estos respaldos, nos volvemos locos, locas, tratando de recordar en qué fue lo que gastamos. Entonces, estos serían dos tips que les puede servir al momento de ejecutar cada gasto. Y se puede dar tanto en gastos chicos como en gastos grandes. Otro, ¿qué hacer? Bueno, para efectos del fondo costero, se requiere rendir los gastos con documentos tributarios válidos. Y ya les comentaba que los documentos tributarios válidos tienen que ver con boletas chicas, de estas boletas de colores que dan en los mini market, o de estas boletas termolaminadas que salen en un papel que es como delgadito, o los vouchers de Transbank que son válidos como boleta en caso de que paguemos con tarjeta, boletas de honorario, vamos a ver un par de ejemplos más abajito, y facturas. Hablando de estas dos últimas, boletas de honorario y facturas, tienen que estar a nombre de la organización. Entonces, la recomendación de qué hacer es que si existen colaboradoras de la organización que vayan a ejecutar gasto, ojalá que tengan los datitos del root de la organización o los datos de la organización siempre a mano, porque todo se debe facturar a nombre de la organización. ¿Y qué evitar? Evitar esto que ustedes están viendo aquí a la derecha, que tiene que ver con los famosos talonarios de comprobante de gastos o recibos de dinero. Y aquí un poco el por qué debemos evitar eso. Sabemos que en muchas de las regiones apartadas esto es frecuente. Miren, esto no es un respaldo tributario válido y sabemos que muchos proveedores, organizaciones se acostumbran a dar este tipo de documentos y desafortunadamente con esos documentos se evade y el evadir es un delito tributario. Entonces, eh, sugerimos fehacientemente que se eviten este tipo de respaldos para efectos de rendición. Si es que existiera una excepción, pero así la excepción y sobre todo por montos menos de 10.000 pesos, sugerimos informarlo y justificarlo debidamente. Porque sabemos que a veces esto pasa en las regiones o con la persona que hace el transporte en la lancha, pero evitarlos. Bien, para fondo costero, los documentos válidos son boletas chicas, comprobantes de Transbank, facturas y boletas de honorarios a nombre de la organización. O en su defecto, liquidaciones de sueldo, que sabemos que son las menores. Otras recomendaciones de qué hacer y qué evitar. ¿Qué hacer? Bueno, designen una persona que sea responsable de la rendición de cuentas. Cuando esto a veces queda en manos de muchas personas, suelen haber confusiones. Entonces, qué bueno que en una organización alguien se capacite para llevar esto financieramente. Créanme que llevar ordenadamente las finanzas le entrega otra información al donante o al que pone los recursos. Te ve como una organización confiable cuando todo se respalda y se ordena bien. También sugerencia, realizar reuniones periódicas respecto a las finanzas del proyecto, ver cómo vamos, si hay que reitemizar o reasignar fondos, si hay que pedir recursos, si hay que eh, pedir autorizaciones para cierto tipo de respaldos o informar algunas situaciones como que nos regalaron o nos donaron unos materiales y qué vamos a hacer con los recursos. Hacer reuniones, planificarlas una vez cada mes, una vez cada 15 días, ustedes definen. Eh, el Excel, utilizar quizá alguna plataforma, algún Excel. Nosotros les vamos a dar algunos formatitos. Estos hay que llenarlos en Excel. Entonces, de repente, si no tenemos los conocimientos, empezar a pensar que tenemos que buscar a alguien de la organización que sí tenga los conocimientos para llevarlo en ese sistema, etcétera. O si no, nosotros también nos dan señal aquí a Cuarto Eco y podemos eh, proveerles algo de información sobre eso. Comunicar anticipadamente a temas de los proveedores para que sepan que nos tienen que dar respaldo. ¿Qué pasa frecuentemente? Por ejemplo, necesitamos hacer muchas compras y ningún proveedor nos va a dar factura por menos de 10 lucas, ponte tú. Entonces lo que podríamos hacer sería hablar con ese proveedor y decirle, mira, durante los próximos 6 meses yo te voy a venir a comprar a ti
10 lucas en materiales, en impresiones, no lo sé. Es posible juntar todas esas compras, yo te voy a pasar la plata y al final de estos 6 meses tú me haces una sola factura por el total. Entonces, comunicar anticipadamente ese tipo de negociaciones con los proveedores. Realizar auditorías internas, no está de más. Aquí hay directoras y directores de organización que les gustaría echar un ojo a ver si los colaboradores están cumpliendo o no con los procedimientos. No es un tema de auditoría y de ir a castigar, es un tema preventivo. Y mantener comunicación fluida con las personas que gestionan este fondo. ¿Qué evitar? Evitar dejar todo para última hora. Sé que somos chilenos, a veces nos pasa, mantenemos en mil cuestiones, pero estas pequeñas prácticas de fotografiar todo, de mandarnos un mensajito, evita que a última hora estemos pensando en entregar la rendición. Realizar pagos en efectivo sin respaldo. Eviten eso, evítenlo al máximo. Ojo, permitir gastos personales. Por ejemplo, sabemos que las salidas eran el miércoles, pero tú me estás entregando un respaldo de un domingo. ¿Por qué me estás entregando un respaldo de un domingo? ¿O por qué me estás entregando una boleta de celular personal que no está a nombre tuyo? Ese tipo de cosas, evitarlas y verlas con más juicio. Eh, Guardar documentos en una carpeta física que se nos pueda perder, que se la pueda comer el perro, que se pueda mojar. Ojo, tener respaldos siempre, uno o dos respaldos, fotografías, en fin. Aceptar documentos tributarios a nombre de otra persona. Recuerden que facturas y boletas de honorario deben ser a nombre de la organización. Y no validar previamente esos documentos, o sea, que estén a nombre, que estén borrados, que tengan lo que compré, que si compré el motor de una Panga diga motor con las características del motor y no diga almuerzos en otro lugar. Esas son las precauciones que nosotros les recomendamos para tener. Como cuarto B con el programa Encauce, queremos acompañarles para que esto no sea una carga, sino que represente algo que estimule la cultura dentro de la organización. Hay organizaciones que deben tener ya una especie de protocolo. Por ejemplo, en una de las organizaciones donde yo estaba se arrendaban autos y en esos autos te los pasan llenos de benzina, tú los tienes que entregar lleno de benzina. Por tanto, cualquier boleta de benzina que ese colaborador me reportara, si fue dentro de las fechas del arriendo del vehículo, esa boleta de benzina servía como respaldo de ese gasto. Pero ¿qué pasa en el caso de que el colaborador no arriende un auto, sino que use su auto personal? Porque no sabemos ese auto personal con cuánto de benzina estaba lleno y cuánto requiere para hacer su recorrido. Y ahí se me vienen en mente dos protocolos que hacíamos. Lo primero es que en una de las organizaciones se estimaba que se le podía financiar al colaborador 200 pesos por kilómetro. Y esos 200, en esa organización en particular, ese era el protocolo de ellos. ¿En qué consistía? Nosotros sabíamos que por kilómetro el auto no gastaba 200 pesos, gastaba, por ejemplo, 83 pesos, pero esos 117 de más era un reconocimiento del desgaste del auto del colaborador. Entonces, como eso estaba en una política, estaba en un documentito, cualquier auditoría que nos hacían, lo respaldábamos a través de esa política. Entonces, ¿qué hacía el colaborador? El colaborador lo que hacía era, nos daba boletas de benzina y nosotros calculábamos el kilometraje que más o menos recorría y en razón a eso le devolvíamos el recurso cuando él nos diera boletas de benzina, pero siempre requeríamos la boleta. Entonces lo que hacía era que le permitíamos que nos entregara dos, tres o más boletas de benzina hasta totalizar el monto. Y como había una política, pasaba por la política. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el formato de rendición, flujo y rendición. Como ustedes ven, es una planilla, va a estar en Excel, se las vamos a compartir y tiene varias columnas. Son columnas que lo que buscan es identificar de alguna manera el gasto que ustedes están haciendo atribuible al proyecto. Este es el formato de rendición del proyecto. Entonces, vamos a colocar aquí el nombre de la organización. Vamos a hacer un supuesto, la fecha en la que vamos a hacer esta rendición y aquí el nombre del proyecto. Entonces, tiene algunas columnas. En esas columnas, por ejemplo, tiene el tipo de documento. Entonces, si por ejemplo lo que estamos vendiendo hace parte de una boleta de honorarios, entonces colocamos la boleta de honorarios, la fecha de la boleta, el número del documento que nos emitan, el proveedor. Entonces, en este caso podríamos decir que es
no sé, el Steven, el que hizo el, el servicio, y aquí en el detalle vamos a colocar administración y rendición de cuentas. El monto total de la boleta, aquí vamos a considerar montos brutos. Es muy importante. Hay fondos en donde solamente se permiten como los recursos netos. En este caso, vamos a operar con los recursos brutos, es decir, incluido la rendición. Entonces vamos a suponer que la boleta fue por 200.000 pesos. ¿Qué actividad estuvo haciendo Steven? Entonces, Steven estuvo en la actividad de soporte y rendición. ¿Cuál es el ítem? Entonces, Steven es una persona y le pagamos por boleta de honorarios. El ítem es recursos humanos. Aquí podemos poner una observación. Entonces, no sé, supongamos que corresponde a 20 horas. Y aquí, opcionalmente, podemos linkear el documento. ¿Qué significa linkear? Colocar la fotito del documento. Y ahora yo quería pasar a mostrarles algunos respaldos que son un poco particulares, porque les va a suceder que puede ser que ustedes digan, Steven, pero tenemos que poner en este formato cada una de las boletitas chicas. Y la respuesta es depende. Si, por ejemplo, ustedes tienen un colaborador que va a hacer una salida en terreno, entonces en este caso, en esta planilla que les acabé de mostrar, probablemente no van a tener que colocar cada una de las boletas que este colaborador les comparta. En este caso, por ejemplo, en este formato, ustedes van a poder llenar esta planillita que está en este formato. Es un formatito a través del cual las personas que salen a terreno y que rinden gastos de benzina, de alimentación, pueden ir llenando acá el tipo de documento, la fecha, si es alimentación, si es transporte, y colocar el monto de esa boletita chica. Y juntar una serie de documentos y acá se le da una rendición, se le pasa un fondo a esa persona, a ese colaborador o colaboradora, y esa persona rinde ese fondo a través de documentos. ¿Qué es lo que se pone en este formato de rendición? Que fue el que nosotros les mostramos en la lámina anterior. Se pone solamente el gasto completo que se le transfirió a ese colaborador o colaboradora. Ahora, para efectos de la organización, esto tiene que quedar muy bien respaldado. Respaldado en boletas, respaldado en facturas, en todos aquellos gastos que ese colaborador o colaboradora realice. Y hay algunas particularidades que se dan cuando estamos rindiendo proyectos. Y yo les voy a mostrar a continuación un par de boletas de honorarios. ¿Qué diferencias ven ustedes en estas boletas de honorarios? En esta está sin retención y en esta otra está con retención. Miren, este tipo de respaldos suceden todo el tiempo en las organizaciones y es la forma en la que se respaldan los servicios de terceros, los servicios de las personas, a través de boletas de honorarios. Y cuando uno va a hacer la negociación con esa persona que va a prestar los servicios, tú le puedes decir a esa persona, yo por estos servicios te voy a pagar 500.000 pesos. Pero esos 500.000 que tú le vas a pagar, tú tienes que saber dos cosas. Esos 500.000 que le voy a pagar son 500.000 líquidos, o sea, la persona va a recibir 500.000 pesos en su bolsillo a través de una transferencia, o la persona lo que va a recibir es 500.000 pesos brutos, o sea, la boleta la va a hacer por 500.000, y a esa persona le llegan cerca de 430.000 pesos líquidos. Entonces, eso es un primer elemento. Ustedes lo que tienen que rendir de la boleta es el valor bruto. En esta boleta que ustedes ven acá, el valor bruto son 2.500.000. En esta boleta que ustedes ven acá, el valor bruto es 1.000.000 de pesos. ¿Ven? Si ustedes le rinden al proyecto 855.000, ustedes le estarían rindiendo el valor líquido. Por tanto, la organización de su bolsillo tendría que pagar estos 145.000 pesos. Eso es muy importante. Eso es un primer elemento. Entonces, ojo con las negociaciones, brutos o líquidos. Eso es bien diferente. Y lo segundo diferente es quién paga la retención. Existen dos tipos de boletas de honorarios. Uno, en donde la retención se le llama PPM de personas, pago provisional mensual, la paga el profesional. En este caso, María José tendría que pagar la retención de estos 2.500.000. No sé cuánto será, pero sé que es el 14.5% durante el 2025.
ella tiene que hacer un formulario 29 y no lo tiene que hacer la organización. Esto es un método recomendable para las organizaciones que no tienen inicio de actividades y que no hacen formularios 29. Esto es un tema que nosotros también en el programa Encauce les podemos ayudar. Y la otro tipo de boleta de honorarios es el tipo de boleta de honorarios que tiene retención y que la retención la paga la organización a la cual le emiten la boleta. En este caso, por ejemplo, Ana Luisa emitió una boleta a la comunidad indígena de Chaitén, es una organización que no existe, me la inventé, por 1.000.000 de pesos y que tiene una retención de 145.000. En este caso, es la comunidad indígena de Chaitén la responsable de pagar a través del formulario 29 ese tipo de retenciones. El otro tipo de respaldos comprende o incluye varios gastos. Me gustaría, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta persona, que se llama María José, solo presenta estos gastos? Perdón, solo presenta este formato y no presenta nada más. ¿Qué haría la organización? No se puede contabilizar. ¿Y por qué? Porque la rendición de gastos no es un formato tributario válido. Si un colaborador o colaboradora solo les entrega este formato y no la acompaña de este tipo de gastos, los respaldos tributarios válidos de esta rendición son este tipo de boletas chicas y facturas y cosas que puedan haber por ahí. Esto es un cuidado que se debe tener también para transparencia interna de la organización. Y por último, es muy necesario que la persona que emite la rendición no sea la misma que se revisa la rendición. Si existe un colaborador que emita la rendición, otra persona de la organización debería estar ahí atento, atenta, para mirar si lo que rindió corresponde a los respaldos tributarios que hay.